Entrega, muerte y escape. Septiembre 2015. ¿Cuánto tiempo estuviste encerrado? Varios meses, mi señor. ¿Cómo fuiste a dar ahí? Está escrito en los papeles que le di. Andábamos Betancourt, Óscar Guerrero y yo en una misión. Cuando nos hicieron la seña de detenernos en un retén. Como íbamos vestidos de paisano y llevábamos un carrito chafa, los soldados se pusieron roñosos, y luego de ver nuestras identificaciones la cosa empeoró. ¿No que estaban arreglados? Era a Betancourt a quien buscaban. ¿Por qué? Yo creo que por su carácter se les metió en la cabeza eso de entregarse. ¿Betancourt se entregó? Era una persona muy formalista. Parecía ruco. Se encabronaba cuando alguien subía los pies a los sillones. Recuerde que él fue quien me ayudó en el asuntito aquel de doña Rosa, la madrota que maltrataba a chamaquitas en el burdel de Ciudad Victoria. Desde ese día no dejó de repetir que andaba descontento con las acciones del patrón. Un día Betancourt se esfumó de la cárcel y luego supimos que soltó no sé cuánta sopa a la policía. Por eso el patrón mandó a Rejón para que eliminara a toda su parentela. ¿Cómo? Como lo oye, el M ordenó al mamito que levantara a toda su raza, pareja, papás, hermanos, en fin, a quien encontrara. Mayormente quiso enviarnos un mensaje al resto. No se tocaría el corazón a la hora de perseguir al que traicionara a la compañía. Los periódicos narran que el subteniente Alejandro Lucio Morales Betancourt fue aprehendido en Reynosa el sábado 17 de noviembre de 2001, y también que ingresó al programa de testigos protegidos de la Procuraduría General. Una averiguación previa del año 2003 menciona a un sujeto que bajo el seudónimo de Geraldine había declarado contra Osiel Cárdenas Guillén. Es una curiosidad que la autoridad de la época tuviera por costumbre asignar nombres de quinceañera para ocultar la identidad de antiguos y peligrosos integrantes del crimen organizado. Geraldine era Alejandro Morales Betancourt. Tiempo después, Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias el Mamito, o el Z7, confesó ante un juez tejano que, en efecto, recibió instrucciones para asesinar a la familia de Betancourt. Sin embargo, aseguró que no se atrevió a cumplir la orden porque consideró que los parientes de aquel colega no debían pagar por lo ocurrido. La verdad es que en Matamoros me trataron a toda madre. La pasé de vacaciones. Lo mejor fue que Lluvia me hacía visita conyugal cada vez que dejaba su trabajo en Victoria. Tuve habitación de lujo y podía hacer con mi tiempo lo que me diera la gana. Dejaban entrar mujeres, teníamos comida, cigarros, televisión, bebida, y hubo días en que incluso pudimos darnos una vuelta fuera de la prisión. ¿Cómo escapaste? Fue Rejón quien me dijo que nos mantuviéramos tranquilos. Había que ponerse vergas porque la banda utilizaría medios de distracción para sacarnos de ahí. Éramos buenos para ese tipo de estrategia. Fingir que vas por una cosa y sacas otra. Las explosiones comenzaron como a las 11 de la noche. Todos los reclusos estaban dormidos menos nosotros. Desde mi celda se podía oír que algo pasaba por la zona de los zaguanes. ¿Abrieron las puertas del penal? Insisto, lo principal en esos operativos son los medios de distracción. Los compas habían fabricado unas bombas caseras para hacer ruido. Se necesitaban unos 30 encendedores. Les quitas la cabeza y se unen con cinta aislante. Galdino se esmeró en demostrar que no era ningún improvisado. Frente a mí descabezó el encendedor que había utilizado minutos atrás y golpeó fuerte la mesa de metal con su parte plana. Haces varios pisos con ellos, unas 5 capas, y luego untas una mezcla de detergente y pólvora.
Para terminar colocas una mecha no muy larga. Esta granada no avienta fuego, pero produce una detonación sonora y seca. Suponiendo quizá que algún día no necesitaría un artefacto como ese, el interno de Chiconautla olvidó por varios minutos la fuga de la cárcel de Matamoros. El bulto acaba midiendo unos 15 o 20 centímetros por lado, ¿me entiende? Mientras con las manos esculpía en el aire el explosivo. Asentí con tedio porque ya me había acostumbrado a las exageraciones de mi interlocutor. Entonces Galdino volvió al tema que nos ocupaba. Desde luego que Alaska y los demás ya estaban dentro de la cárcel cuando esas bombas estallaron. Llevaban uniformes de la Agencia Federal de Investigación y habían traído ropa reglamentaria para que el Winnie y yo saliéramos. Rejón y el Homer fueron los primeros en llegar al piso donde estaban nuestras celdas. ¡Galdino! ¡Galdino! Entraron gritando, y los otros reclusos se sobresaltaron. Ahí pocos sabían de mi importancia en el medio. Veían que tenía una buena vida, pero eso es fácil de obtener en el reclusorio si tienes luz. En cambio, les asombró que una estaca de güeyes vestidos de negro viniera a rescatarnos, y comenzaron a decirme que los llevara conmigo. El Homer me entregó una pechera, una chamarra y una gorra, lo mismo que a Guerrero. Dejamos de ser prisioneros y pasamos a convertirnos en la policía que contendría el motín. ¿Y los custodios? Unos sometidos y otros, la mayoría, salieron francos esa noche. ¿Todos arreglados? Asintió y siguió contando. Las detonaciones sirvieron para hacer cine. Hasta salimos en televisión. Pero la verdad es que todo estaba arreglado desde antes. Nada más no previmos que otros internos se escaparían también. Cuando nos empezaron a sacar, vinieron detrás de nosotros, y los custodios no sabían cómo reaccionar. Esa parte no estaba pactada, y faltaban uniformes para todos. Al llegar a la calle le exigí al Homer que no me subiera en el mismo vehículo con esas hormigas. Si algo malo pasaba, que a ellos se los llevara la chingada. La fuga a la que Galdino hace referencia había sucedido la madrugada del viernes 27 de diciembre de 2002. 22 empleados del penal de Santa Adelaida fueron consignados después por un juez como responsables del incidente. El periódico La Jornada reportó el hecho con este texto. Libera grupo armado a presuntos narcos de la cárcel de Matamoros. El comando irrumpió de madrugada. Sometió a 46 custodios y se llevó también a una reclusa. Según testimonio de un guardia, los sujetos se ostentaron como miembros de la unidad especializada contra la delincuencia organizada. 15. Muerte de Arturo Guzmán de Sena. Noviembre 2002. Arturo Guzmán de Sena fue abatido por elementos del ejército la madrugada del jueves 21 de noviembre de 2002. Aproveché que estábamos hablando de Betancourt para que Galindo me contara su versión sobre la muerte del hombre que reclutó a los primeros Zetas. Sus ojos saltones se extraviaron un par de segundos y dijo: «No creo que ese tema deba salir en su reportaje». «¿Por qué?» «Porque no fue el gobierno quien eliminó a De Sena». «¿Entonces quién fue?», inquirí en voz más baja. Galdino movió la cabeza para negar y luego ajustó, casi susurrando: «Lo bajamos nosotros». «¿Pero la prensa?», reaccioné señalando una nota de un periódico local, un material que también había llevado a la entrevista. A Guzmán de Sena, el Z1, lo agarraron en ropa interior. El que a hierro mata, a hierro muere. Su hora le llegó el 21 de noviembre. Estaba en Matamoros.
Le dio por entrarle a los tragos con 2 que 3 rayitas de cocaína. Ya mareado le entró lo enamorado. Buscó y encontró a su manceba, Ana Berta González Lagunes. Fue hasta donde vivía en la calle Herrera. Envalentonado, ordenó a los achichintles taponear la cuadra. Obedientes atravesaron vehículos en las esquinas y desviaron el tráfico. Así ni el ruido del tráfico interrumpiría o distraería al mafioso en sus placeres. Los vecinos de Ana Berta Leiva ya estaban hartos. Sufrían cada vez que Guzmán llegaba en busca de amor. Varias veces lo denunciaron, pero la policía se hacía desentendida. Entonces reportaron a la UEDO, Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada. Cosa rara. Solicitaron apoyo del ejército. Se lanzaron contra la pandilla de malosos a punta de balazos, y también así lo recibieron. Dicen que a Guzmán de Sena lo agarraron con los pantalones abajo, pero cuando quiso no pudo defenderse. Disparó a lo tonto y sin tino porque andaba muy drogado. Recibió 4 plomazos, 3 eran de muerte, otro destrozó su brazo izquierdo. Y le pasó como a Ramón Arellano en Mazatlán. Lo abandonaron. Quedó tirado en el suelo. La vida le hizo bueno aquello de como te ves me vi, como me veo te verás. Después de hojear aquella pieza de información, el interno de Chiconautla encendió un cigarro y me preguntó: ¿Sabe usted qué es un cortafuegos? Sí. Un incendio que sirve para frenar otro incendio, explicó por si me quedaban dudas. Pues eso fue lo que provocó Ociel Cárdenas cuando los gringos le estaban pisando los talones. Con la muerte de Decena distrajo la presión, lo usó como contrafuegos, como cortafuegos para ganar tiempo. Habiendo muchos a quienes sacrificar, ¿por qué a él? Ese cabrón andaba desbocado, se le subió el orgullo y también la droga. En cualquier momento lo agarrarían y entonces soltaría la sopa. Pero era el Z1. Ya le dije que esos números no definían el orden de importancia entre nosotros. Además, peor de grave habría sido que se lo llevaran preso y se pusiera a hablar de más, como hizo Betancourt. ¿Todavía estabas en la cárcel de Matamoros cuando murió? Afirmé. De haber andado libre, habría participado con gusto en el operativo. Nunca te cayó bien. Asintió con un gesto grave. ¿Quién fue responsable de la operación? El Homer. ¿Por qué dejaron flores fuera de la casa de su novia? No debía saberse que estábamos involucrados. Sobre todo, no debían enterarse los compañeros de la segunda generación, porque no habrían entendido. Faltaba tiempo de la visita cuando un custodio se aproximó para informar al interno que debía presentarse de inmediato ante el juez de ejecución. Luego le seguimos, mi señor. Desconcertado pregunté a qué se debía el llamado. No fue hasta ese momento que me enteré de que Galdino había lesionado a otro interno. ¿Qué hiciste? Me defendí, y ahora la familia de ese pendejo quiere levantarme cargos. ¿Qué pasará contigo? Lo de siempre. El custodio insistió en que debían marcharse. A la próxima seguimos platicando. Con la prisa dejó olvidada sobre la mesa de las palapas la libreta donde solía escribir sus notas. Una vez que quedé solo la revisé de la primera a la última página. Y ahí dentro hallé la dirección y los teléfonos de Carolina de la Sancha, la madre de Juan Luis Vallejos de la Sancha. La venganza, diciembre 2002. Una vez fuera de la cárcel decidí que debía consolidar mi posición dentro de la compañía. Nadie conocía mejor que yo el movimiento en Reynosa, y en esa ciudad no tenía un verdadero jefe.
Fui entonces a hablar con el Alaska y con el COS. Había un obstáculo para lo que estaba pidiendo, y es que los Zetas éramos brazo armado, no dirigíamos las operaciones de narcotráfico. Pero luego de haberme consultado como Babalau, el M había retomado aprecio por mí y dijo que me brindaran la oportunidad. Heriberto también ayudó con el patrón. El Alaska calculó que yo podía abrir camino para el resto de los compas. Si tenía éxito, luego otros podrían hacerse cargo de plazas importantes. El Homer, por ejemplo, le traía echado el ojo a Ciudad Juárez, y Óscar Guerrero quería moverse a Monterrey. Como jefe de plaza, el trabajo depende de dos personas clave: el contador y quien se hace cargo de la línea, es decir, de imponer la ley de la compañía. No encontraba a un contador de confianza, así que llamé a Lluvia para que me prestara a Yolanda, la mujer que llevaba los números en el bordel de Victoria. En el otro puesto propuse a Óscar Guerrero. El güey era zeta y andaba deprimido. Le prometí a Alaska que si lo comisionaba conmigo, me encargaría de subirle los ánimos. Con Yolanda y Óscar el business Reynosa remontó rápido, y es que por ahí transita harta mercancía. Los ingresos eran tan buenos que no fue necesario dedicarse a otra cosa. Además, sabía que si nos metíamos al secuestro o al robo de autos levantaríamos polvo, y no necesitábamos eso. Como decimos en Tepito, el mejor trabajo es el que se hace debajo de las coladeras. Un día Yolanda trajo la noticia de que Lluvia había desaparecido. Recuerdo que yo andaba negociando con un gringo cuando ella pidió hablarme a solas. Como traía los ojos llorosos pensé que se le había muerto un pariente, y tardé en comprender que el asunto tenía que ver conmigo. Lluvia había dejado el burdel acompañando a un cliente, y 72 horas después seguía sin saberse nada de ella. Encargué a Óscar Guerrero los pendientes en Reynosa y fui con Yolanda a Ciudad Victoria. Soy bueno conduciendo y tenía prisa, así que llegamos al antro que regenteaba mi morra en menos de 3 horas. Para entonces ya había noticias de ella. Su cuerpo estaba en el CEMEFO, y los forenses esperaban a que llegara un familiar antes de practicar la autopsia. La encontré toda golpeada y sin las joyas que le había regalado. Se parecía y no se parecía. Era tan joven y estaba tan muerta. Los policías la encontraron desnuda en un parque público. Cuando le dije al forense que yo era su familiar, me informó que la habían violado y que murió por estrangulamiento. Quise matar allí mismo a ese pendejo por su falta de tacto, pero decidí que mejor guardaría energía para encontrar al verdadero responsable. A todo esto Yolanda no se me despegaba. Estaba al tanto de la relación que tenía con la difunta, y además yo era su jefe. Localiza al que hizo esto, porque le voy a rajar toda su madre. La información sobre lo sucedido corrió rápido. El Homer, Rejón, el Winnie Pooh y el Alaska me llamaron, cada uno por su lado, cuando aún estaba en la morgue y decidieron alcanzarme. Pensé en llamar a mi suegra, pero cambié de opinión. Mejor volvería a Matamoros, para darle personalmente la noticia a doña Dolores, y llevaría conmigo a Lluvia. Exigí entonces al encargado del CEMEFO que envolviera el cadáver en unas mantas para poder subirlo a la parte trasera de mi camioneta. Y mediante una lana también logré que destruyera el expediente, porque yo ya estaba maquinando mi venganza. Luego, con Yolanda me dirigí al burdel y pedí que me mostraran las últimas imágenes donde aparecía la morra. Dimos con un cliente güero, gordo y chaparro, que 2 noches antes había estado haciendo la corte. Le había estado haciendo la corte junto a la mesa de billar del salón principal. La ley de la compañía dice que, aun si eres madrota,
Cuando el cliente quiere un servicio hay que brindárselo. Pero ese señor no acostumbraba a acogerse a las putas en la casa de citas, porque según esto, tenía un departamento de soltero en las afueras de la ciudad. La última imagen que encontramos fue la de ese güey, saliendo del burdel, acompañado por Lluvia. Ella iba caminando chueco como si le hubieran puesto los zapatos de otra persona. El tipo era alto funcionario de un banco, un pendejo que estaba casado y tenía una hija de la misma edad que mi morra. Era frecuente verlo en el lugar. Una de las viejas le contó a Yolanda que solo le gustaba meterles la verga por detrás, y se ponía violento con quienes se negaban a satisfacerlo. Cuando escuché esta parte de la historia me acordé del juramento que Lluvia me hizo y enfurecí peor, porque su fidelidad la había matado. ¿Dónde vivía ese culero? ¿Cómo podía localizarlo? ¿Quién conocía su rutina? Con toda la compañía trabajando para mi venganza, obtuve información en unas cuantas horas. Otra trabajadora del burdel y su hermana le habían brindado servicio, y sabían que todos los viernes ese cabrón comía en una cantina del centro. Como ese día era viernes, ordené a las 2 que se vistieran con sus mejores trapos y fueran a buscarlo, haciéndose las encontradizas. La instrucción era sacarlo lo más pedo posible de ahí y llevarlo a unas cabañas en la parte alta de la ciudad. Un hotel donde las ñoras ricas se escondían con sus amantes. Por ningún motivo debían ir al apartamento del banquero. Como en los viejos tiempos, el Lasca, el Homer, Guerrero, Rejón y yo pusimos manos a la obra. Llegamos antes, tomamos control del hotel. Los encargados nos dejaron hacer como si el negocio fuera nuestro. Lo más importante eran las cámaras de vigilancia. A las 7 de la tarde arribaron los 3, pero solo la hermana más joven bajó del auto para rentar una de las cabañas. Rejón le entregó la llave y le dio instrucciones precisas sobre lo que debían hacer. A través de la pantalla vimos a un tipo que no medía más de 1,60 m y pesaría arriba de 85 kilos. Era pálido como la leche y pretendía ocultar su calvicie con los pocos pelos que le nacían arriba de la oreja derecha. Siguiendo las órdenes de Rejón, las hermanas se apuraron a desvestirse y desvestirlo, y luego comenzó a simular que se besaban para calentarse. Mientras yo observaba al banquero, odié el poder que le permitía hacer tanta mamada. La fiesta continuó en el baño, donde no había cámara para espiarlos. Oscar y el Homer aprovecharon para meter bajo las cobijas el cuerpo de Lluvia, y abandonaron la cabaña sin que el güey se enterara de nada. Después las viejas salieron del baño, recogieron su ropa y abandonaron el lugar sin vestirse siquiera. Hubiera querido tener una grabación de lo que vino luego. El gordo corrió hacia la cama con la verga bien parada, abrió las cobijas y se abalanzó sobre el cuerpo de Lluvia, que llevaba 2 días pudriéndose. Al instante, como molusco retorcido, se puso en pie sobre la cama, dando de gritos. Justo en ese momento entraron mis amigos. De un solo madrazo el Ascas entró al puto ese, y después Rejón se encargó de amarrarle las manos y los pies contra una silla de bejuco. Al verlo así, indefenso, y ya con el pito de un niño, entendí que la venganza se alimenta de adrenalina. El Homer y el Winnie dejaron el hotel para traer a la esposa y a la hija del banquero, quienes también iban a participar en nuestra pequeña reunión familiar. El tipo lloraba al vernos con los uniformes de comando, y peor se puso la cosa cuando el Asca vació ácido clorhídrico sobre sus patas lampiñas. ¿La reconoces, puto? Pregunté,
señalando el cadáver de la morra. No, no, jamás había visto a esa persona. ¿Seguro, puto? Sí, se lo juro, nunca. Si mientes te voy a arrancar un brazo, amenacé. Entonces Rejón encendió la televisión frente a la cama y echó a andar el video que llevábamos preparado. ¿No sabes quién es, puto? Heriberto volvió a vaciar ácido, pero esta vez sobre los muslos del infeliz. Las imágenes del burdel eran claras, tomadas frente a la mesa del billar, donde había suficiente luz. Ahí se miraba al banquero y también a Lluvia, que a pesar de estar ocupada en otros asuntos, no descuidaba los deseos del cliente. ¿Lo vas a negar otra vez? El gordo con pito de niño lloró y entonces el asca le cercenó de un tajo 4 dedos del pie izquierdo, para luego vaciar vinagre y quemar la herida, con el objeto de que no se escucharan los alaridos. Puse un calcetín dentro de su boca, no sin antes rociarlo también con ácido. Una y otra vez Rejón pasó el video al banquero pavoneándose dentro del burdel. La secuencia terminaba con Lluvia saliendo del antro sobre unos zapatos que de seguro alguien más le había prestado. No sé cuánto tiempo tardaron en volver el Hummer y Guerrero, pero habían dado con la esposa y la hija. El puto banquero dio un berrido horrendo cuando las vio entrar. También ellas aullaron al mirarlo todo jodido. Desnudamos a las mujeres y las obligamos a besarse frente a los ojos de ese pervertido. Maricón de mierda. Hipócrita. Las viejas lloraban sin entender nada, y por eso igual las silenciamos con esparadrapo. A Heriberto se le ocurrió utilizar un taladro para perforar el ano de la hija. Luego el Homer montó a la ñora. Le puso medio cuerpo sobre la cama y le metió la verga, también por detrás. Al mismo tiempo con un cinto la estranguló. Quisiera decir que aquello me pareció demasiado, pero no sería cierto. En ese momento creí que el castigo era justo. Cuando el banquero vio eso, que tanto le gustaba hacer a las mujeres que no eran de su familia, le vino un paro cardíaco. Al final vaciamos sobre los cuerpos el resto del ácido y también 2 galones de diésel. Fui yo quien prendió el fuego para que la cabaña se incendiara. Pronto las llamas se elevaron y salimos de ahí, cargando de nuevo el cuerpo de Lluvia, que regresamos a la parte trasera de mi unidad. El vestido amarillo, enero 2003. Yo era el responsable de brindarle protección. Ese fue el primer pacto que hicimos. No importaba si éramos novios, si ella tenía que atender a sus clientes o si yo me rompía la madre trabajando. Para los Zetas, todo cabía siempre y cuando pudiera protegerla. Porque si me cuidas antes tendrás que cuidarte a ti mismo, decía Lluvia muy convencida. Porque si me cuidas, antes tendrás que cuidarte a ti mismo, decía Lluvia muy convencida. Nunca hicimos planes, pero cada uno se imaginó los propios. En algún punto supuse que podía tener algo más con ella. No sé si me habría casado, pero tal vez una familia. No iba a superar su muerte. Así lo entendí cuando la encontré sobre la plancha del forense. Daba igual si aquel ojete ardía en el infierno de esa cabaña. Nada cambiaría la realidad. No había vuelto a ver a la mamá de mi morra desde la vez que la conocí, pero hablamos por teléfono en varias ocasiones. Todos los domingos Lluvia le marcaba por la tarde, y cuando estábamos juntos, yo tomaba el aparato para preguntarle cómo iba la construcción de la casa, y qué desmadre se traían en ese momento Eduardo y Rubencito. Mi suegra también vivió equivocada pensando que su hija estaba en buenas manos. Doña Dolores nunca supo a qué se dedicaba, y ahora me tocaba mantener el secreto. En el camino hacia Matamoros tuve tiempo para cavilar la historia que contaría. También ordené los pasos que daría antes de ver a la familia.
Conocía a un ministerio público que era dueño de una casa funeraria. Y en cuanto salió el sol llamé para pedirle que me recibiera en su negocio, porque llevaba un cuerpo que necesitaba de atenciones grandes. Cuando el licenciado vio los restos de lluvia puso cara de agobio, debido a los gusanitos que ya le andaban caminando por todas partes, y por la dificultad que implicaría maquillarla para que quedara presentable. Además estaba el problema del olor, pero no iba yo a permitir que doña Dolores y sus hijos se despidieran de lluvia en esas condiciones. Le doy una buena luz y usted busca la manera, por favor, le dije, y él se puso a trabajar duro. Primero limpió la piel infectada y luego inyectó unos líquidos que sirvieron para desinflamar. Esas madres reacomodaron lo que estaba fuera de lugar y disminuyeron el tamaño de los moretones. Cuando surgió la cuestión de la ropa que se le pondría, me acordé de aquel vestido amarillo con el que fue a visitarme al hotel donde nos conocimos. Los compas seguían a mi lado y por eso fuimos juntos a ver a la suegra. Tardé en dar con la dirección. Esa vez que fui era de noche. Supe que estábamos en el lugar correcto cuando el perro feo acudió a recibirnos con sus ladridos, igual de feos. Solo yo bajé de la unidad para no alarmar de entrada a nadie. No llevaba la ropa de comando, pero seguía vestido de color negro. Doña Dolores salió a recibirme con un trapo en las manos. —¿Qué lo trae tan temprano por acá, Galdino? Lluvia no está, no ha venido en días. Con todo respeto, dije, es a usted a la que vengo buscando. Pásele, joven, estoy preparando el café para desayunar. Si quiere pongo más agua para sus amigos. No tengo problemas cuando necesito ser directo, pero en ese momento no supe cómo reaccionar. Entonces ella se dio cuenta. —¿Qué pasa, Galdino? Cuando le di mi razón, ella pegó tremendo grito y tiró el trapo al suelo. Tuve que aproximarme para sostenerla, porque de otra manera se habría escurrido. Con el llanto la señora llamó la atención de sus hijos, que la alcanzaron afuera de la casa. No recuerdo qué tanto habré dicho, pero estoy seguro de que no escucharon nada. Ustedes son mi familia, los voy a proteger porque eso es lo que Lluvia hubiera querido. Desde ahora no les faltará nada, se lo debo. Quiero ver a mi hija, ordenó doña Dolores. Yo la llevo, señora, está en la funeraria. ¿Cómo fue, Galdino? Dígame cómo fue. Le contaré, pero no aquí, respondí haciendo con la mirada una seña hacia los hijos más pequeños. Que ellos se vayan con los otros señores y yo viajo en su troca. Galdino, prométame que no me ocultará nada. Se lo prometo. Le tomó media hora alistarse y los muchachos también se apresuraron. Por suerte el vestido amarillo estaba ahí, en la casa. La suegra lo trajo, y tal como propuso se subió al asiento delantero conmigo. Apenas eché a andar el motor volvió a exigirme una explicación. Dígame cómo sucedió. Lo de siempre, señora, lo de siempre. Un fulano quiso abusar de Lluvia, y como ella no se dejó, terminó estrangulándola en un lugar oscuro cerca de su trabajo. ¿Quería violarla? Es lo que me dijeron. ¿Pero ella se defendió? Así es, señora. Eso está bien, porque el honor de una mujer va primero. Guardamos silencio.